Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Anaid. Si esta es la primera vez que ves alguno de mis videos, yo te invito a que te des una vuelta por todo el canal. Tengo el canal dividido en listas de reproducción. Para el video de hoy quería hablarles de este tema que me venía molestando un poquito ya desde hace algún tiempo, pero no sabía cómo venir a abordarlo. Curiosamente encontré este libro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí lo van a poder ustedes adquirir. No es comercial, nadie me pagó para venir y hablarles de este libro, se los digo de una vez. Los autores son Adrián Espinosa Barrios y Leticia Romero Chumacero. Ambos son investigadores, ambos académicos importantes aquí en México, y bueno, yo me atrevería a decir que no solo en México. Al inicio yo pensé que este libro iba a ser un libro académico más, que yo iba a tener datos sobre filosofía, sobre literatura, sobre, ya saben, ese tipo de cosas que uno espera encontrar en este tipo de librerías o con este tipo de publicaciones, pero les puedo decir que es muchísimo más que eso este libro. No se dejen engañar por el título. Quise aprovechar para venir a hablarles de él, pero no quise hacerles como tal la reseña, aunque realmente sí les voy a decir de qué va el libro. Quiero hablarles un poco más del tema que está abordando, que a mi parecer es un tema bastante fuerte, bastante importante, no solo para ustedes que gustan de ver el contenido de este canal, sino para quienes piensan estudiar filosofía, literatura, filología o alguna carrera, alguna materia especializada en alguno de esos temas, y que por algún motivo no lo hacen porque están pensando de qué voy a vivir, porque estás pensando que tu mamá tiene razón y deberías de meterte a estudiar medicina en lugar de meterte a aprender letras, literatura. Así que aprovechando que encontré este libro y aprovechando que yo quería ya hablarles de este tema desde ya algún tiempo, he venido, prendido mi cámara y vamos a empezar este video de una vez por todas. ¿Les ha pasado que cuando ustedes dicen o dijeron que querían estudiar filosofía o literatura, automáticamente tenían que ponerse en una posición de justificación? Porque justo tenemos que justificar lo que no debería de ser justificable ante otro tipo de personas que no están relacionadas con el tema de la filosofía, la literatura, la filología o alguna otra rama alrededor de estas. Recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato tenía una profesora que nos daba clases de filosofía. A ella se acercó un compañero a preguntarle qué tenía que hacer para ser filósofo, para estudiar filosofía, a qué cursos tenía que inscribirse, y varios de mis compañeros lo veían raro. Le veían así como de chin, bro, te vas a morir de hambre, y otro tipo de comentarios y chistes que ahorita, después de haber terminado este libro, creo que ya ni siquiera son chistosos o no deberían de haberlo sido nunca. Mi profesora en ese momento le dijo que porque quería estudiar filosofía. El chico tenía una hambre muy grande por cambiar no solamente sus patrones de conducta, sino también patrones de conducta alrededor de él, llámese sociedad, llámese comunidad, etcétera. Mi profesora continuó diciéndole: la filosofía no es para cambiar como tal el mundo de un día para otro, sino para cambiarte a ti. Va a empezar a cambiar tu pensamiento y tus funciones cognitivas y etcétera. Un buen de cosas le dijo. Personalmente yo solo me quedé escuchando a mi profesora y a mi compañero hablando de su futuro académico, hablando de qué venía para él en cuanto a situación laboral, en cuanto a conocimientos, qué tenía que estudiar para pasar el dichoso examen de ingreso a la universidad, etcétera. Un buen de cosas que yo en su momento no le presté atención, a pesar de que para mí también era un hecho que en algún momento yo iba a estudiar algo relacionado con la literatura. A partir de aquí uno pensaría que nunca más volvía a escuchar algún tipo de comentario relacionado a te vas a morir de hambre, ¿por qué quieres estudiar eso?, etcétera. Y tampoco iba a escuchar comentarios como es que está estudiando filosofía y letras. Después me di cuenta de que ese tipo de comentarios se iban a repetir el resto de mi vida mientras yo quisiera estudiar alguna ciencia relacionada a cualquiera de estas disciplinas. El doctor Adrián Espinosa Barrios, aquí dentro de su primer ensayo, porque este es un libro de 4 ensayos, 2 de ellos que están relacionados a la filosofía y otros 2 que están relacionados a la filología,
la literatura, etc. Él nos plantea cuál es la utilidad de la filosofía, cuál es la utilidad para ti como estudiante, y no solo como estudiante, como individuo. ¿Por qué deberías de estudiar filosofía y cuáles serían las utilidades reales de esa disciplina? En este ensayo el doctor reflexiona acerca de por qué tendemos a poner las ciencias en diferentes divisiones, y posiblemente hace esta reflexión no como tal de que no deberían de haber las divisiones, pero sí que deberíamos de tener más en cuenta dichas divisiones al momento de expresarnos alrededor de la filosofía, porque justamente esas divisiones fueron las que crearon el desprestigio de los filósofos y el desprestigio y posiblemente ese declive en cuanto al interés público con estudiar esta disciplina. También nos dice que posiblemente las fronteras y los alcances de la filosofía como tal no es que las personas no las entiendan, es que son fronteras y alcances que ven demasiado lejos, demasiado inalcanzables, y que por eso no podemos verlas tan inmediatas como lo haríamos con algunas otras disciplinas, como por ejemplo la medicina, la matemática, entre otras carreras que no pienso mencionar aquí porque obviamente va a haber algunos aludidos al respecto. Si bien es cierto, como seres humanos creemos que nacemos con una capacidad de entendimiento, la filosofía te va a ayudar a que entiendas que esa capacidad no todos la tenemos, esa capacidad de relacionar y de generar ideas. Como tal, generas ideas, pero ¿eres consciente de ellas? ¿Eres consciente del alcance que pueden llegar a tener tus ideas? De eso es de lo que nos está hablando el doctor Adrián Espinosa en su primer ensayo. Además de eso, el segundo ensayo, que viene más conforme al pensamiento, a los alcances cognitivos que podemos llegar a tener alrededor de la vida y cómo podemos llegar a comprender, relacionar y juntar cierto tipo de conceptos para hacerlos funcionales a la sociedad y a la vida, es lo que hace que la filosofía tome mucho interés. Y bueno, uno diría, ¿qué tendría que ver filosofía y literatura y por qué en México tenemos tan metido el decir, mi hijo estudia filosofía y letras, cuando ese solamente es el nombre de la facultad, no el nombre como tal de la carrera? Bueno, la filosofía y la literatura han estado unidas por mucho tiempo, eso es algo que nos están contando aquí. No quiero hacerles mucho spoiler, ya saben que no me gusta hacer spoiler de los libros que leo. Todos los ensayos están redactados de una forma sencilla, una forma en la que te va guiando, en la que no es necesario que tú tengas conocimientos para que tú leas los libros, porque yo entiendo que al ver una portada así puede ser algo impactante para alguien que no tenga conocimientos básicos de filosofía, de literatura. Alguien que no sepa, por ejemplo, quién es Sócrates, quién es Platón, etcétera, va a decir, oye, pero yo nunca he leído nada de esos tipos, ¿cómo me pones a leer un libro de filosofía y literatura si yo no sé nada? Y lo más que he escrito es lo que me ponían a escribir en la primaria. Bueno, no es necesario, porque todo esto te va llevando de la manita para que tú puedas entender, y no solamente entender, para que puedas decir con bases y para que puedas justificarte ante los demás el por qué tu deseo de leer y de estudiar filosofía de manera profesional, por qué estudiar literatura, filología o cualquiera una de las otras ramas, porque hay muchísimas ramas, no solamente de filosofía y literatura, de muchas ciencias sociales, pero aquí estamos hablando en concreto de la filosofía y de la literatura. Ahora, yo personalmente, uno de los intereses al empezar a leer estos ensayos es que me esclarecieron muchísimas cosas. No voy a decirles que me dio tranquilidad, porque realmente no fue así, porque yo como tal tranquilidad ya la tenía. Antes de empezar a estudiar literatura yo ya sabía que me iba a enfrentar a muchos comentarios al respecto de mi decisión por estudiar una carrera. Obviamente son comentarios bastante acertados, porque estamos viviendo en un país como México, y no solamente hablo de México, aunque obviamente aquí los datos en su mayoría son de México. Puede adaptarse para cualquier otro país de Latinoamérica, porque en Latinoamérica existe cierta ignorancia alrededor de cómo te vas a ubicar en el mercado laboral. Pero les voy a ser muy sincera, hoy en día en cualquier carrera es complicado ubicarse en el mercado laboral. Una vez que tú te das a la idea de que realmente tienes los mismos conflictos que tendría un licenciado en Derecho para encontrar trabajo,
te das cuenta de que realmente aquí lo que importa es para qué estás estudiando lo que estás estudiando. Obviamente va a haber carreras que van a tener una mayor problemática al momento en el que uno egresa para encontrar pues una opción laboral, pero que eso no sea un impedimento para que tú estudies filosofía, literatura o alguna otra carrera que prácticamente la persona de al lado ni siquiera conoce, pero sí tiene las agallas de venir y opinar al respecto. Es verdad que cualquier persona puede tener gusto por la literatura. Véanme a mí, yo ya tengo un canal en YouTube y estoy haciendo reseñas de lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que leo, lo que no leo. Pero eso no me distingue o no me hace igual que un crítico literario. Para eso hay que trabajar, hay que estudiar, hay que enterarse de lo que está sucediendo en el mundo, más allá de lo que nos gusta o no nos gusta. Hay que aprender a estudiar, a leer de todo, pero no solamente a leerlo por leer, sino ir leyéndolo y ir estudiándolo. Ese tipo de cosas son las que nos está hablando la doctora Chumacero, además de la importancia de darle una voz a las mujeres que en su momento estudiaron, en su momento quisieron dar un mensaje y no fueron escuchadas, porque pues obviamente en su momento las mujeres no eran escuchadas y no eran dignas siquiera de poder ejercer una carrera dentro del mundo literario. Este libro hace énfasis en que a través de la narración podemos llegar a tener cierta reflexión, cierta introspección, no solamente como individuos, también como sociedad. A través de la narración se busca la verdad, se buscan los conocimientos, y es un hecho que leyendo no te haces más listo, pero también es un hecho que escribiendo por lo menos vas a empezar a reflexionar acerca de lo que empezaste a escribir en primer lugar. Trata de responder a las preguntas: ¿por qué estudiar filosofía? ¿Por qué estudiar literatura? ¿Por qué tiene que haber cierta utilidad? ¿Y por qué sería indispensable en algún país de Latinoamérica cuando hay países en los que la filosofía ya se está sacando de las aulas? El lenguaje, al ser la primera herramienta con la que el ser humano se puede defender y puede convivir, conocer, saber acerca de su entorno, de sí mismo, debería de ser suficiente para que tú te animes a estudiar cualquiera de una de esas disciplinas, o debería de ser suficiente para que no vayas cuestionando por la vida a tu amigo que quiere ser filósofo, porque es verdad que sin lengua no habría literatura y sin literatura no tendríamos sociedad. Como ya les decía, son 4 ensayos, 2 que están relacionados a la filosofía y los otros 2 que están relacionados a la literatura. Ya que este es un canal en el que hablamos de literatura, yo les puedo decir que va a ser de mucha utilidad si tú estás estudiando o haciendo tu tesis acerca de las mujeres y cómo fue este proceso para que ellas empezaran a escribir. Uno de estos ensayos contiene mucha bibliografía para que tú puedas ir y consultar para tu tesis, para algún examen que tengas en puerta, o simplemente por si quieres conocer cómo ha sido la historia de las mujeres alrededor de la literatura. Si tú eres un estudiante primerizo que no encuentra ánimos para estudiar o que no sabe todavía si elegir esa carrera sería bueno o no, yo te hago la recomendación para que busques este libro. No solamente te va a dar ánimo, también te va a ayudar a hacer una guía para que tú comprendas la importancia de tu carrera, porque es una importancia que inclusive muchos docentes no pueden llegar como a comprender o a transmitir en su totalidad a los alumnos. Y creo que es bastante importante hoy en día acercarnos a la filosofía, a la literatura, con toda esta reflexión que hay día tras día. Hay un mensaje que me gustó muchísimo dentro de este libro, y es que los relatos, la literatura nos ayudan a formar cierta coherencia, cierta capacidad cognitiva al momento de leer, al momento de escribir. Es muy bonito el hecho de que podamos explicarle eso a las personas que no están tan adentradas a este mundo. Entonces, si tú no sabes cómo darte a entender a tu familia, yo te diría, cómprale este libro, regálaselo. Obviamente va a haber muchas preguntas, van a despertarse más cosas. Esto no es un libro que tiene todas las respuestas, pero sí es un libro con el que podemos empezar a responder por lo menos algunas de ellas. Yo les recomiendo mucho que lo lean, que lo busquen. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace en el que lo pueden conseguir en línea, y si no, pueden asistir a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ahí pueden conseguir este libro con toda facilidad. Dense la oportunidad de ver de forma distinta el mundo, dense la oportunidad de abrirse a la literatura, de abrirse a la filosofía, pero no solamente desde un enfoque simplista,
sino más desde un enfoque de estudio, de un enfoque en el que puedan ver más allá de lo que en la escuela les dijeron. No solamente es ver qué decía Nietzsche, qué decía Platón, qué decían todo este tipo de pensadores. No solamente es ir contando los versos de un poema, también es ir viendo ese lenguaje en que nos enriquecía en su momento, en que nos enriquece en el momento actual. Entonces, yo les hago la recomendación de que vayan y lean este libro. El tema de por qué estudiar filosofía, por qué estudiar literatura, por qué debería de ser importante, ya ni siquiera debería de ser un tema. Deberíamos de darle la misma importancia que le damos a la medicina, que le damos a alguien que estudie contaduría, el que alguien te diga que quiere estudiar filosofía. Si tienes un amigo que es filósofo, pásale este video, puede que le llame la atención. Abrázalo y dile que realmente no entiendes nada de su carrera, pero estás aprendiendo, estamos aprendiendo todos, y creo que de eso se trata no solamente este libro y no solamente el tema del que les quería yo venir a hablar. Ya no se vale decir que no sabes lo que es filosofía, lo que es literatura, y hacer chistes para hacer sentir mal a tu amiguito solamente porque tú no sabes o no entiendes acerca de su carrera. No se vale, porque en primera, ya en todas las carreras está difícil encontrar chamba, y en segunda, porque estás dando a entender no solamente tu ignorancia alrededor de este tema, sino también la poca empatía que puedes llegar a tener con la persona y con tus propios conocimientos. Porque una vez que tú te metes a ver todo lo que has aprendido, te das cuenta de que tú mismo tienes muchos conocimientos alrededor de estas materias que te han ayudado y que te ayudan en tu día a día, y el no reconocerlo es una falta de respeto para ti mismo también. Sin más por decir, yo les hago la invitación a que vayan y busquen este libro. Que no les engañe su apariencia académica, está muy fácil de leer, está muy chulo. Las letras no están tan grandes, yo me lo leí muy rápido. Me hubiera encantado venir a hablarles antes de este libro, pero había tenido muchísimas cosas que hacer, así que entiéndanme por favor. Pero aún así es un libro que me gustó muchísimo, de hecho aquí lo tengo súper marcado. Traté de no hacerles tanto spoiler, pero de lo que les estuve hablando, de eso y más, es de lo que nos están hablando aquí estos dos doctores, que hacen unos ensayos muy interesantes, muy fáciles de leer. Inclusive lo podrías dar a leer a tu mamá, a tu papá, a quien sea que te cuestione, te lo juro, te va a gustar. Si te gustó el video, por favor no dudes en darle like, suscribirte y todas esas cosas que siempre se dicen en este tipo de videos. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Filosofía y literatura, apologías y concurrencias. ¿Por qué tendríamos que estar hablando de estos temas? A mi vecino médico nadie le pregunta por qué quiere ser médico, ¿eh? No sé ustedes. Bye.